Ok, buenas noches, espero se encuentren súper bien y súper increíble. Un gusto estar acá, muchachos, bienvenidos. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Wilder Campo, ¿verdad? Pues voy a estar ayudando al profesor Osmer en una que otra cosa para este trimestre, ¿ok? En el curso de Matemáticas 5, ¿verdad? Bueno, particularmente, yo soy estudiante de la mejor carrera de la Universidad Simón Bolívar, claro que sí, que es el licenciatura en Matemáticas Puras. Y nada, esta primera clase es para, pues, introducir un poco cómo funciona cómo funciona el concepto, es decir, cómo es el curso de Matemáticas 5, ¿no? El curso de Matemáticas 5 es, ya la quinta matemática que uno ve en la universidad, la vemos ya a partir de este segundo trimestre, del segundo año, perdón, y que bueno, es un curso que hay que tenerle cuidado, ¿ok? Yo no sé quiénes, vieron Matemáticas 4 recientemente, pero, o quienes han visto Matemáticas 1, Matemáticas 2 recientemente, pero es un curso que hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Por varios aspectos, ¿no? Particularmente el curso de Matemáticas 4, que es el curso anterior a este, es un curso un poco más chill. En general, obviamente cada persona pues le cuesta de forma diferente, pero es un curso que es un poquito más chill en lo que respecta a la teoría, en lo que respecta al contenido como tal. Es un curso que uno puede empezar a estudiar tipo semana 3 semana 4 bueno, semana 3 tampoco tan exagerado. Porque la verdad no es tan complicado en comparación con otras mates, el curso de Matemáticas 4. Bueno, con Mate 5 no pueden hacer eso. O sea, con Matemáticas 5 es un curso que hay que tenerlo al día. Es un curso que hay que tenerlo al día. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que nosotros estudiamos en Matemáticas 1 y en Matemáticas 2 lo vamos a estudiar nuevamente en Matemáticas 5 pero en varias variables. ¿Ok? Vamos a estudiar lo mismo pero con funciones de varias variables, ¿ok? Entonces, eso se basa el curso de Matemática 5. Es cálculo diferencial, derivadas, continuidad, límites, inclusive también se habla de dominio, de funciones, pero ya no son funciones que van de una variable real a otra variable real, sino funciones que dependen de varias variables. Y aquí hay ciertos conceptos, no muchos, pero ciertos concepticos de topología que hay que manejar. Conceptos básicos, lo que es un conjunto abierto, lo que es un conjunto cerrado, lo que son bolas abiertas. Y bueno, cuando estemos en la parte de integración, vamos a hablar un poco de lo que son conjuntos conexos, simplemente conexos, múltiplemente conexos, para la parte de integración, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el teorema de Green. Entonces, la primera recomendación a comentar para este curso es tener bastante fresco los contenidos de Matemáticas 1 y los contenidos de Matemáticas 2, pero súper frescos, ¿ok? Entonces aquí hay que repasar un poco todo lo que tiene que ver con Mate 1 y Mate 2 porque lo vamos a estar usando mucho. De hecho, es una estadística real que quizás muchas personas se le complica este curso y no lo aprueban, es precisamente por eso, por no tener fresco esos contenidos de Mate 1 y de Matemáticas 2. Otra cosa importante respecto al curso de Matemáticas 5 es, bueno, hay varios conceptos y vamos a ver si puedo comentar todo eso hoy, que se parecen mucho, pero que a su vez no es lo mismo. Y son conceptos que para Matemáticas 1 pues lo era y acá no, acá es distinto. ¿Qué cosas necesitas de Matemáticas 1 y 2? Bueno, particularmente Mate 2, los métodos de integración. Nosotros vamos a estar recibiendo integrales, integrales dobles, integrales triples, integrales de línea. Entonces, lo que son métodos de integración es tenerlo fresco. Ojo, tampoco es que le vamos a poner a resolver integrales ultra mega archirricontramente peludas, no. De hecho, lo complicado en la segunda parte del curso, ¿no? Porque eso se divide en dos partes. La parte de diferenciación y la parte de integración. En la parte de integración es tener fresco los métodos de integración, ¿no? Yo sé que por lo menos por ahí en Física 3 trabajan mucho lo que tiene que ver cambio trigonométrico. Es eso, ¿no? Son los métodos de integración tenerlos frescos. Y un integral que salga por ejemplo, por partes. Un integral que salga con un cambio de variable, que no sea tan trivial. Un integral que salga por, ¿qué más? Ponerle por ahí fracciones simples también. Y de mate uno pues, recordar mucho, pues, este tema de límites, de continuidad, de derivabilidad, ¿no? Y aquí voy a lo que estaba comentando antes. ¿Qué pasa con Matemática 5? Que hay muchos conceptos, aparte de todo lo que ya les he dicho, hay varios conceptos que se parecen, pero que no son lo mismo.
¿ok? Que no es lo mismo. Y principalmente aquí está el tema de que es un poco loco como nosotros usábamos los términos de derivabilidad y de diferenciabilidad en Mate 1 como lo mismo. Para nosotros, matemáticas, en matemáticas uno, ¿verdad? Nosotros tenemos que los conceptos de derivabilidad y diferenciabilidad son exactamente iguales. O sea, no hay una diferencia, ¿vale? Bueno, en Mate 5 eso no es así. En Mate 5 decir que algo es derivable y que es diferenciable es completamente distinto, ¿ok? Y es una de las primeras cosas que tienen que aprender acá. Algo que es derivable no es lo mismo que ser diferenciable. De hecho, tenemos cosas locas, como que una función puede que no sea continua en un punto, pero puede ser derivable en ese punto. O cosas como que la función es continua, es derivable, pero no es diferenciable. Entonces, esas cositas son claves y hay que tenerlas en cuenta. Acá no, porque son conceptos que se parecen, sí. La idea de derivada direccional, la idea de derivada, derivadas parciales, la idea de diferenciabilidad, son conceptos que se parecen, pero no son lo mismo. Y tienen que tener súper claro eso, porque los ejercicios, y un clásico ejercicio de primer parcial de Mate 5 es, te van a dar una función a trozo y tú tienes que determinar dónde esa función a trozo de dos variables o de tres variables es continua, es derivable, es diferenciable, tiene derivada direccional, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco hablando de esas cositas, ¿ok? Introduciendo esos conceptos. Bien. Ok. Nosotros vamos a partir de lo siguiente, ¿no? En matemáticas uno, ¿ok? A ver, yo no sé, una pregunta. ¿Quiénes han visto el curso y quiénes lo están viendo por primera vez? O sea, ¿quiénes acá están viendo la materia por primera vez y quiénes están viéndolo, ya la han visto, ¿no? Aunque sea una vez. Yo ya lo he visto. Ok. Primera vez Daniel, primera vez Ale, Andrea también. ¡Hola, Andrea! Por primera vez. Ok. Diego, primera vez. Vale, vale. Nevets también primera vez, Jesús primera vez. Wow, tengo varios que están viendo las materias por primera vez. César igual. ¡Hola, César! Este, Ori también. Ok, 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 ok. O sea, lo pregunto porque, digamos que yo no estoy seguro de cómo va a manejar las clases del profesor Osmer, pero sí, lo ideal es que, que tuvieran clases continuas, ¿no? Si están viendo la materia por primera vez. Me enteré hace poco que tú eras el administrador. Tranqui, Rey, tranqui. Pero bueno, nada. Voy a hacer una introducción de los temas más importantes del curso. Y luego voy a hacer un ejercicio, ¿no? Precisamente de esto, de continuidad, derivabilidad, diferenciabilidad. Pero bueno, voy a introducir, como les digo, los temas importantes o los primeros temas que se estudian acá. Entonces, en matemáticas uno, ¿verdad? En mate uno, nosotros trabajamos con lo siguiente. Trabajamos con funciones que van de un subconjunto de subconjunto de los reales, ¿verdad? A el conjunto de números reales. Y recordemos que esto lo escribíamos como una función f de x igual y, donde x es preimagen y y no es otra cosa que la imagen de esa función, ¿verdad? Cosas básicas que sabemos de, inclusive antes, ¿no? Porque esto es la definición de una función. A lo largo de todo el curso, a lo largo de todos nuestros cursos de matemáticas, nosotros hemos trabajado funciones de una sola variable, real. En matemáticas 4 se trabaja un poquitico, por encimita, algo que es una función que depende de dos variables, ¿no? Cuando hablamos de sucesión de, cuando se habla de sucesión de funciones. Yo no sé si eso lo llegaron a ver en matemáticas 4, en teoría sí, porque lo necesitan para hablar de series de Taylor, de series de potencia, perdón. Bueno, series de Taylor. Pero ajá, en matemática 5 nosotros no vamos a hacer eso. En matemática 5 vamos a empezar a trabajar con lo siguiente, con funciones que van de Rn, ¿verdad? Hasta R. Es decir, cuya entrada no son valores reales, sino vectores, ¿no? Porque un elemento que pertenece acá es un vector, ¿ok? Donde ese xn, que es un vector, tiene pues n componentes, evidentemente. Ok.
Entonces, las funciones que vamos a estar trabajando acá son funciones que van de variable real a variable real o funciones que van de Rn, perdón, a R o funciones que van de Rn a Rm. ¿Qué significa esto? Esto que yo estoy definiendo acá, esto que yo estoy escribiendo aquí, es lo que nosotros vamos a denominar un campo escalar. ¿Ok? Este señor de acá es un campo escalar. ¿Por qué es un campo escalar? Porque es una función que va de Rn a R. Es decir, el dominio de esa función son vectores y el rango son números reales. ¿Sí? Entonces, un campo escalar no es más, me trabé. No es más que una función que va de valores reales, de vectores en Rn, perdón, a valores reales. Eso es una función, ¿verdad? Que decimos que denominamos un campo escalar, ¿vale? Perfecto. Em, También vamos a definir otra cosa que se llama campos vectoriales. Un campo vectorial no es otra función, no es otra más, que es una función que va de Rn a Rm. Es decir, donde las imágenes y las preimágenes son vectores. Eso es un campo escalar. Campo vectorial, perdón. Vectorial. ¿Ok? Esa es la primera definición que tenemos. Campos escalares son funciones que van de Rn a R, ¿verdad? Y campos vectoriales son funciones que van este, de Rn a Rm, ¿ok? De Rn a Rm. Entonces, veamos unos ejemplos de esto, ¿sí? Fíjate que aquí esto se escribe de la siguiente forma. Esto es un vector X de n componentes y esto acá va a ser un vector Y. Bien, un ejemplo, ¿no? Ejemplos de esto. Ejemplos. ¿Qué tenemos como ejemplo? Pues lo siguiente, ¿no? En Mate 1 una función f de x igual a x al cuadrado no es otra cosa que se puede confundir bastante con los espacios vectoriales de matemáticas 3 por lo que veo. Bueno, recuerda que básicamente Rn es un espacio vectorial. Rn, de hecho, es el espacio vectorial euclidio. Entonces sí, en efecto. De hecho, si estas funciones cumplen ciertas propiedades, tú estarías definiendo transformaciones lineales. Otra cosa importante ahí, ¿ok? No solo que esté pendiente de Mate 1 y Mate 2, sino también de Matemáticas 5, de Matemáticas 3, perdón, porque vamos a estar trabajando con matrices. Acá, vamos a estar trabajando con determinantes. Eh, con sistemas de ecuaciones lineales, pero bueno, la verdad es que los sistemas de ecuaciones lineales de Mate 5 son sistemas triviales de resolver, es decir, no tienes que aplicar Gauss-Jordan ni Gauss. Son sistemas en la enorme mayoría de los ejercicios que salen que si por sustitución, igualación, por cosas sencillitas. Yo no recuerdo haber hecho Gauss-Jordan acá, porque es que los sistemas que salen son sistemas sencillos de resolver, pues nada, salvo multiplicadores de Lagrange, son sistemas sencillitos de resolver. Muy bien. Ok, sabemos que esto es una función clásica de matemáticas 1. Ahora, una función o un campo escalar, un ejemplo de un campo escalar, ¿verdad? Campo escalar va a ser esto que está acá. Escalar. Y vamos a definirlo de R2 a R. Ojo, tampoco es que vamos a estar trabajando funciones que si de R10 a R, de R5 a R8. No, 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 no. Generalmente es de R2 a R y de R3 a R. ¿Por qué? Porque es lo que tú puedes dibujar. Bueno, de R2 a R es lo que puedes dibujar. Porque estás hablando del espacio, o sea, de la tercera dimensión y del plano, la segunda dimensión. Ya cosas más de dimensión más alta, no nos interesa tanto porque yo no puedo graficar una función así. No se pueden dibujar. Entonces, por eso es que no vamos a trabajar con funciones más allá de tres. Cuando mucho, cuatro. Cuando mucho, cuatro y ya es como que, bueno, ganas de fastidiar la vida. Entonces, tranquilos con eso. Ok. Vamos a definir esta función f, ¿verdad? Que va de R2 a R como sigue. Esta es una función que va a depender de dos variables, de x, y. Sí, de la variable x y la variable y. Y la vamos a definir como, por ejemplo, algo sencillito, x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Esto que está acá es un campo escalar. Ahora,
Hay que recordar también, muchachos, que en Matemáticas 1 nosotros estudiamos muchos tipos de funciones, ¿no? De las llamadas funciones elementales, ¿ok? ¿Se recuerdan de eso, no? Estudiamos un montón. Ya, déjame responder un mensaje acá. Estudiamos un montón de funciones elementales. ¿Cuáles son ese tipo de funciones que estudiamos en Mate 1? Que estudiamos en Mate 1. Si recuerdan. El seno, el coseno. Funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones racionales. En Mate 2 estudiamos logaritmo exponencial. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Y tengan en cuenta que el dominio de las funciones que estudiamos en Mate 1, pues se extrapola a funciones variables. Me explico, ¿no? Esto que está aquí, ustedes están súper de acuerdo conmigo, que esto que está acá es un polinomio, ¿no? Un polinomio de grado 2. Es un polinomio, una función potencia. Polinomio. Bueno, esto que está acá también es un polinomio, ¿ok? Solo que ahora de dos variables. Polinomio. Adivinen cuál es el dominio de f. Bueno, para el EMATE 1, el dominio de esa f son las x pertenecientes a los reales. Ahora, en Mate 5, el dominio de esta función, ¿quién va a ser? A ver, el dominio de f, ¿quién es? ¿Cuál es el dominio de un polinomio? Todos los reales, ¿no? En Mate 1. Son todos los pares ordenados que están en R2. Todo el plano. Como la entrada, como el dominio de esto va de R2 a R, entonces acá sigue siendo todo, pues. Solo que ya no voy a poner X perteneciente a R, no. Voy a poner los pares ordenados X, Y pertenecientes a R2. Muy bien, excelente. Eso es, básicamente, los dominios de funciones de mate 5. Ahora, ¿qué otra cosa hay que repasar? Bueno, ¿cuál es el dominio de seno y coseno? R, ¿no? Entonces el dominio de seno y coseno de varias variables van a ser R2, va a ser R2. En el caso de una raíz cuadrada, ¿cómo tendría que hacer el dominio de una función raíz cuadrada? Vamos a escribirlo por acá. Uy, no. El dominio de una función raíz cuadrada, ¿qué característica tenía que cumplir las funciones de raíz cuadrada? Una función, sí, raíz cuadrada. Mayor Que que eran cero. todos los números mayores o iguales que cero, ¿no? Que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Todo. ¿Ok? Entonces, podemos concluir o podemos comentar que los dominios de las funciones elementales para matemáticas uno son análogos para los dominios de campos escalares. Otra cosa también importante, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar tanto campos vectoriales. En Mate 5 se trabaja en mayoría campos escalares, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más sencillo. Cuando uno habla en un campo vectorial, esto sí me da miedo, ¿no? Y aquí que queda entre nosotros. Esto me preocupa un poco. ¿Qué pasa con los campos vectoriales? Que son muchas cuentas. Entonces, por eso se trabaja más campos escalares, de 2 y 3. Dos dimensiones, 3 dimensiones. Pero ustedes, los que han visto clase con Osmer, saben lo apasionado que es el profesor Osmer con las cuentas, ¿ok? Entonces sí me preocupa un poquito qué tan loco se pueda volver con eso, ¿no? Que venía aquí yo mate 3, ¿no? Flashback del parcial de las parciales de mate 3. Este, mm, sí, preocupa un poquito, preocupa un poquito eso, pero bueno, yo no, o sea, yo voy a intentar yo, en lo que pueda, muchachos, voy a intentar de que ponga cuentas decentes, decentes, ¿no? Ni que se vuelva loco. Porque,
es eso, ¿no? Campos vectoriales no se usa tanto porque son muchas cuentas y no es tan útil. O sea, la verdad es que aquí no nos interesa hacer calculadores, para eso existen los mil y un programas para sacar cuentas. Pero ajá. Bien, entonces, siguiendo acá. Los dominios de funciones elementales para matemática 1 son análogos para los dominios de campos escalares en matemática 5. Siempre y cuando, respetando siempre y cuando, o sea, respetemos las dimensiones, eso. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, que si estoy en R2 yo no puedo decir que el dominio es R, no tiene sentido. Si yo estoy en R5 yo no puedo decir que el dominio de un seno es R, ¿no? O sea, hay que respetar las dimensiones, pues. Siempre y cuando respetemos las dimensiones. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bello. Todo bello. Perfecto. Excelente. Bien. Otra cosa importante, ¿no? Ya he mencionado dominio. Como les digo, esto va a ser bastante introductorio. Mi intención acá es, pues, poner, aterrizar estas ideas introductorias. Y bueno, hacer un ejercicio que tenga que ver con estos ejercicios clásicos, ¿no? De primer parcial de Mate 5, que es como en Mate 3. En Mate 3 siempre teníamos un ejercicio de halle los valores alfa, beta, gamma para que el sistema tenga solución única, bla, 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 bla. Bueno, aquí siempre tienes un ejercicio de una función a trozo y tienes que ver su continuidad, su diferenciabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que quiero enfocarme en eso porque los ejercicios. Entonces, ajá. Ya hemos hablado de funciones elementales, de campos escalares, de campos vectoriales, y puse un par de ejemplos y hablé un poquito del dominio, ¿no? El tema del rango es diferente. El tema del rango cambia. Y con el tema del rango, vamos a hablar de la gráfica de una función. ¿Ok? Veamos cómo es la gráfica de una función, tanto en el espacio como, o sea, tanto de la gráfica de una función en Mate 1 y en Matemática 5. Vamos a hacer una cosa aquí rapidito. Vamos a quitarle el contorno a esto, ¿no? Entonces, hablemos de las gráficas de funciones. Y cuando hablamos de gráfica de funciones, hay que hablar de lo que ustedes seguramente han visto de curvas de nivel, superficies de nivel o conjuntos de nivel. ¿Ok? Entonces, ajá, en gráfica de funciones, ¿no? Gráfica, grafafi, gráfica de una función. No se preocupen, aquí no vamos a estar dibujando tanto, ¿ok? No se dibuja tanto para el primer parcial. Para el segundo parcial sí se dibuja más porque tenemos que calcular volúmenes de diferentes figuras, que sea un elipsoide, que sea un paraboloide, que sea una esfera, etcétera. Entonces, para este primer parcial no se grafica tanto. Además de que hay cosas que es imposible graficarlas a papel y lápiz, literal. Necesitas GeoGebra para eso. Entonces, bien, gráfico de una función. En Mate 1, nuevamente, nosotros teníamos funciones que iban de un subconjunto no, porque el dominio no tiene por qué ser R, de un subconjunto de los reales a los reales. Ahora, ¿dónde se graficaban las funciones de Mate 1? O sea, ¿cómo la graficábamos? ¿Dónde? Mejor dicho. Se graficaban las funciones de Mate 1. En R2, ¿no? En el plano. O sea, las gráficas de funciones de matemáticas 1 se graficaban en el plano. Tal cual, ¿no? Entonces, las gráficas, su gráfica, su grafía, no sé escribir gráfica. Su gráfica se dibujaba en el plano. Mm, Gráfica, fuck. Gráfica se dibuja en el plano. Bueno, ¿dónde creen ustedes que se va a dibujar la gráfica de una función, por ejemplo, este, que vaya ya de R2 a R? La gráfica de una función que vaya así de R2 a R. En el espacio, tal cual. Entonces, si yo tengo una función
de nuevo aquí, mate 5, ¿verdad? Que va de R2 a R, su dibujo va a ser en el espacio. Mate 5. Entonces, es una función, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo particular que vaya de R2 a R, se dibuja en el espacio, ¿no? Ahora, si es una función que va de R5 a R, bueno, son cosas que no puedes dibujar. Son vainas que no puedes dibujar. Se dibuja, porque bueno, para nosotros la cuarta dimensión no la podemos visualizar. En el espacio. Y aquí vamos a hablar de cosas interesantes, ¿ok? Que tiene que ver con los conjuntos de nivel, ¿no? Entre los conjuntos de nivel tenemos las curvas de nivel y las superficies de nivel, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de eso, ¿vale? Todo esto para después introducir el concepto de continuidad, derivabilidad, derivada direccional y diferenciabilidad y hacer el ejercicio. Ojo, el tema más complicado de este segundo parcial, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas, y es lo que pues, yo voy a intentar trabajar más, son planos tangentes. Plano tangente. O sea, es la idea de recta tangente de mate 1, pero llevada a mate 5. Y eso es lo más complicado, sin ningún tipo de duda, en este curso, en este primer parcial, porque lo demás es, eh, la palabra es como, no es mecánico, es como muy esquemático, ¿no? Los otros tipos de ejercicios. Eh, Acá también, para este primer parcial, para que lo tengan en cuenta, vamos a hacer series de Taylor. También trabajamos con series de Taylor, de varias variables. Solo que no como creen como en Mate 1, no. O sea, como en Mate 4, perdón, no. Más sencillito. Hablemos de los conjuntos de nivel. Para hablar de los conjuntos de nivel, tenemos que referirnos a dos, en principio, principalmente. A las curvas de nivel o superficies, y a las curvas de nivel, ¿ok? Entonces, esto acá tenemos las superficies de nivel y las curvas de nivel. Y curvas de nivel. De nivel. Entonces, supongamos que tengamos lo siguiente. Sea una función que nuevamente acá va de un dominio de... Ojo, esto es solamente para campos escalares, ¿ok? No me voy a poner a hablar, no se puede hablar de curvas de nivel y esas cosas para campos vectoriales, ¿ok? Entonces, tenemos una función D, ¿verdad? Que va de Rn a R, ¿sí? Un campo escalar. Vale. Em, y definimos lo siguiente, ¿no? Definimos el siguiente conjunto. El conjunto vamos a llamarlo C. Como alguien está escribiendo por Telegram, no sé quién es. No tiene nada que ver con Mate 5. Es una vaina de una materia mía. Ok. Este, ajá. Son todos aquellos vectores X pertenecientes a Rn, tales que f de X es igual a una constante C. ¿Ok? Donde esa constante C no es otra cosa que un numerito real. Esa constante C no es otra cosa que un numerito real. ¿Vale? Mm. C pertenece a los reales. Entonces, vamos a ver con qué se come esto, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos aquí. Básicamente, un conjunto de nivel es una función que va de Rn a R, que básicamente esa función es igual a una constante. Es un campo escalar cuando tú dices que ese campo escalar es igual a una constante. ¿Quieres ver un mate 4 con Axel acá? ¿Alguien de casualidad vio mate 4 con Axel? Aquí, presente. Ajá. Yo, Este, ok, ok. Axel les habla de isoclinas, ¿no? Y de sistemas ortogonales de curva. Y Sí, la solución es sí. una ecuación diferencial. Perfecto, ¿verdad? Y ustedes saben que una de las formas en la que yo puedo graficar una solución de una ecuación diferencial es la ecuación diferencial igualándola a una constante. Y ahí yo puedo ir viendo las diferentes curvas. ¿Sí recuerdan?
Sí, y así es como se sacan las curvas de nivel, ¿verdad? Exactamente, exactamente. No vi con él. Yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero desde pandemia, los profesores Adames y Cabellos, que son los que más han dado Mate 4, han ido quitando ese tema. O sea, lo quitaron del pensum de Mate 4. O sea, ellos quitaron lo mejor de Mate 4, las cosas más importantes. Esto que les estoy diciendo, que sirve justamente para las curvas de nivel, que vamos a hablar aquí en Mate 5, y las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Y para mí no tiene sentido ver ecuaciones diferenciales si no ver las aplicaciones. Pero bueno, cositas de ellas, pues. Axel por lo menos da eso, aunque entregue notas el lunes de semana uno del siguiente trimestre, con un verano por medio. Pero cositas, cositas Axel. Entonces, para los que vieron Matemáticas 4 es eso, es eso. Muy buen tema, como dice Andrea. Es es básicamente agarrar la función e igualarla a una constante, para que tú vayas graficando las curvas que representa esa función. Entonces vamos a verlo con un pequeño ejemplito, ¿no? Vamos a poner un caso de R2. Yo vi Mate 4 con... Yo vi Mate 4 con ella y me pareció aburrida la materia. Así porque no lo viste con nosotros, César. No, lo que pasa es que lo más interesante lo quitan, ¿no? Ok. Vamos a poner una función, acá, como ejemplo, una función, que vaya de R2 a R. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una función de R2 a R, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿sí? Pues el caso es particular de R2. Bueno, estos son los vectores X pertenecientes a R2. ¿Ok? Vamos a hacer algo, ¿no? Esto que está aquí es un conjunto de nivel. Esto que está aquí es un conjunto de nivel. Se llama así, conjunto de nivel. Cuando estamos en el caso de R2, es una curva de nivel. Y cuando estamos en el caso de R3, es una superficie de nivel. Eso es todo. Conjunto de nivel es lo general. Es lo general. ¿Ok? Curva de nivel es el caso de R2. Superficie de nivel es el caso de R3. Eso es todo. Eso es todo. Y más allá de R3 se le dice conjunto de nivel. ¿Ok? O sea, conjunto de nivel es para el caso, es como lo general. R4, R5, R6, R7, para cualquier caso N. Pero para los casos particulares, de R2 y R3 se le dice curva y superficie. Entonces la definición es análoga, solo que aquí, para esto, que es R2, que es lo mismo, son aquellas funciones del vector X pertenece igual, de la función evaluada del vector X igual a una constante C, donde C es una constante real. Esto es una curva de nivel. Y superficie de nivel es cuando es R3. Esto es una curva de nivel. Muy bien. Ahora, pongamos de ejemplo la siguiente función, ¿no? Porque básicamente, yo lo que quiero decir aquí es que, veamos este ejemplo. A ver, una función sencillita, ¿no? Que es clásica, para no poner cosas complicadas. Ejemplo. Bueno, recordemos que en Mate 1 yo podía tener que f de x era igual a y, ¿cierto? Bueno, en Mate 5 yo tengo una f de x, y, y esto va a ser igual a z, ¿no? Para el caso de R2. ¿Ok? En el caso de R2. Es decir, esa y ahora no va a ser y, sino va a ser z. F de x, y igual a z. Y de ejemplo, consideremos la siguiente función. F de x, y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen con esto, no? Ok. Acá lo que yo voy a decir es que esto es igual a una z, ¿no? Las z básicamente son las imágenes de esa función. Son las imágenes. Bueno, para ver las curvas de nivel es agarrar esto que está aquí, el x cuadrado más y cuadrado, e igualarlo a una constante c. Una constante c cualquiera. ¿Sí? Donde c es esa constante perteneciente a los reales. Y yo le voy a dar valores arbitrarios, así a lo AMPA, le voy a dar valores arbitrarios a lo Palandro, a esas constantes. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿cuáles valores le estás dando a esas constantes? Es como definir una transformación. ¿A qué te refieres con una transformación? ¿Una transformación lineal?
No. O sea, bueno, sí, lo pudieras ver así. Lo que pasa es que recuerda que una transformación lineal no es otra cosa que una función. Una transformación lineal es una función. Entonces es lo mismo, ¿no? Porque estamos definiendo funciones acá. Entonces sí, la idea es análoga, ¿no? Solo que las transformaciones lineales cumplen dos características esenciales que son las de linealidad, ¿no? La de separar en suma y la de sacar el escalar. Eso es lo esencial de una transformación lineal. Ahora, ¿para qué yo hago esto, muchachos? ¿Para qué yo establezco esta idea de aquí de escribir esto, ¿no? Bueno, con la siguiente intención, ¿verdad? Vamos a darle valores a C. Vamos a ir dándole valores a C. ¿Qué pasa si C vale 1? Si C es igual a 1. Bueno, yo voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? ¿Y esto que está aquí, qué es? ¿Qué representa ese señor que está ahí? ¿Qué viene siendo ese señor? Una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Es decir, básicamente, básicamente es una circunferencia de el círculo unitario, la circunferencia unitaria. Es eso. Perfecto. Vamos a hacer algo aquí, ¿no? Para no tener que, para aprovechar las hojas, el espacio. Si C es igual a 1, entonces f de x, y, o entonces aquí, esto es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Si C vale 2, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, si C vale 2, va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a ¿qué? Esto es x al cuadrado más y al cuadrado igual A dos. a 2, ¿no? Claramente. Y estos son ecuaciones de circunferencias, ¿ok? Con diferentes radios. Ahora, es evidente que C no puede valer menos 1 porque no te ha definido. Porque entonces me quedaría, en caso si C es igual a menos 1, me quedaría x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a menos 1, y esto no tiene sentido en R2. No, porque una suma de dos cosas positivas no puede ser igual a algo negativo. Eso lo van a ver el próximo trimestre, ¿no? Con el favor de Dios, cuando estén en matemáticas 6. Por mientras, esto no tiene sentido. No tiene sentido. En R2. O sea, no se puede hablar de eso. Ahora, ¿para qué a mí me interesa ver esto de acá? Bueno, a ver, no lo mencioné, pero vamos a ponerlo por aquí arriba. ¿Qué pasa cuando el caso C igual 0? ¿Qué pasa cuando esto que está acá? ¿Cuándo se cumple que Es x un cuadrado más y punto, cuadrado? ¿no? Es el punto. ¿Qué punto? El origen. El origen de coordenadas. X igual Y, dice Nevets. No. X igual Y no, porque X igual Y sería la recta. X igual Y de la recta identidad. Y no. La función de identidad. Y no. Esto solo existe y tiene sentido para el origen de coordenadas. Para P igual el origen de coordenadas. ¿Por qué no tendría sentido? Bueno, porque tú acá despejas x cuadrado igual a menos y al cuadrado. Entonces aquí tú no puedes aplicar raíz cuadrada porque esto siempre va a ser negativo y no tiene sentido eso. Entonces, la única opción para que esto tenga sentido es que tanto x y y sean ceros. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, todo bello. Perfecto, ¿no? ¿Para qué yo hago esto? Bueno, para yo poder definir aquí las curvas de nivel de esta función. ¿Ok? Porque estas gráficas, estas funciones, ¿qué son? Son circunferencias, ¿no? Vamos a ir a GeoGebra un momento aquí. Vamos a hacer el salto a GeoGebra para graficar esto mejor, ¿no? Porque yo no sé dibujar. Entonces, vámonos para GeoGebra. Básicamente, lo que yo estoy escribiendo acá
es esto, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado igual a 1, en principio. Y luego vamos a poner varias, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Aquí me falta el cuadrado. Luego, x cuadrado más y cuadrado igual a 3, ¿verdad? Y aquí, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, ¿no? Con esas también. ¿Qué estamos observando acá? Bueno, que son circunferencias concéntricas, ¿no? Donde el rayo aumenta. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Son circunferencias que son concéntricas. Y ya está. Esas son las curvas de nivel de esta función. Bueno, las curvas de nivel de esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ok, las curvas de nivel son una forma en la que yo pudiera representar la gráfica de una función, ¿sí? Es la manera en la que yo pudiera representar la gráfica de una función. ¿Cómo? De la siguiente forma, ¿no? Esto que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver si el dibujo me sale, porque yo no sé dibujar. Lo puedo ver de la siguiente forma. O consideremos esto, ¿no? Consideremos esto. En lugar de considerar esta función que yo estoy escribiendo aquí, vamos a considerar esta función. Esta acá. F de x, y. Vamos a considerarlo con la raíz. X al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, al yo hacer esto, o sea, yo puedo ver esto como x cuadrado más y cuadrado igual a z. ¿Por qué igual a z? Bueno, porque es lo mismo que teníamos en Mateo 1. F de x igual a y, f de x, y igual a z. Y yo elevo el cuadrado acá. ¿Ok? Esto vendría siendo x al cuadrado más y al cuadrado igual z cuadrado. O lo que es lo mismo, si considero la constante c, x cuadrado más y cuadrado igual a c, ¿no? Que son ecuaciones de circunferencias. Bueno, si yo quiero ver cómo es la gráfica de esta función, vamos a hacer lo siguiente. Que yo voy a tomar y voy a graficar de esta superficie, ¿no? Voy a graficar los ejes coordenados acá, ¿no? Este vendría siendo el eje Z, que estamos graficando esto en 3 dimensiones. Y vamos a graficar el eje Y el eje X. ¿Ok? Esto por acá. Y por aquí, no sé cuál sería el ángulo, ¿no? 90, 45. Aquí para que esto calce debería ser 45, ¿no? Según yo. Según yo, acá, porque quede bonito, debería ser aquí, esto de acá. Si no, bueno, ahí que ustedes hacen su plano ahí bonito. Perfecto. Ok, ahí está mi eje, ¿no? Bien. ¿Para qué me funciona esto? Por lo siguiente, muchachos. Imagínense que este es el eje Z, este es el eje Y, ya. Este es el eje Z, este es mi eje Y, ¿verdad? Y este es mi eje X. Ahora, yo, ¿verdad? Yo, si hago una vista frontal al plano XY, lo que yo estoy viendo son circunferencias de esta forma, ¿no? Pero imagínense que yo le voy a dar tridimensionalidad a esto, ¿no? Y que esto sube hacia arriba, ¿no? O sea, imagínense que esto es una vista superior de la cosa. Y que acá yo voy a hacer lo mismo, pero va a ser algo de este estilo, ¿no? A ver si me sale. Van a ser circunferencias así, ¿no? Pero una seguida de la otra. Vamos a ver. De esta manera. ¿Ok? Acá tengo esta circunferencia, pero esta circunferencia por acá, todas centradas en el origen. ¿Ok? Visto desde arriba. Pero supongamos que yo estoy viendo todo esto junto. ¿Ok? Y aquí se me va a formar una figura famosa, que no sé si saben cuál es, pero es lo que se llama un paraboloide, ¿no? Es esto, ¿no? Básicamente lo que yo quiero decir es esto. No sé dibujarlo, siento. No me juzguen. Pero esto es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Aquí se va a ir formando una circunferencia con otra circunferencia.
Y a medida que vayas aumentando hacia arriba, vas aumentando el radio, ¿no? Y esta básicamente vendría siendo la representación de esa gráfica. Y la forma en la que yo lo puedo hacer es mediante las curvas de nivel. ¿Sí se entiende más o menos lo que yo estoy diciendo acá? ¿Sí se comprende? Sí, Winder. Mira, pero esa sería la gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a c. O sea, general. No, sería de esta que está acá. Ah, plomo. ¿Ok? Porque el cuadrado más y cuadrado igual a c son las circunferencias, ¿no? Entonces imagínate que tienes esto que está aquí y lo vas a ver por arriba. O sea, es como que hicieras vista frontal. ¿Ok? Y la vista frontal que estás obteniendo es esto. Vamos a ver, a ver, déjame buscarlo, vamos a graficarlo para que lo vean. ¿Ok? Yo lo que quiero mostrar es esto, de aquí. Vamos a ir para GeoGebra 3D. A ver, vamos a ir a GeoGebra, pero ahora es GeoGebra 3D. Bueno, cuando se le dé la gana de compartir. Como una interpolación puyada. Ok, lo puedes ver así. Ajá, esto va a ser básicamente eh, la función x al cuadrado más y al cuadrado igual a z. Esto, ¿no? Ok. No sé si... Verga, no veo nada. Ya. Sí, no está compartiendo, perdón. Aquí. Esto. Entonces, si yo le doy vista frontal, no, esta es la figura que se forma. Si yo le doy vista frontal, ¿verdad? Al plano XY, fíjense que lo que se formó son circunferencias. Entonces, este es el dibujo que yo intenté hacer, pero bueno, yo no sé dibujar, muchachos, soy pésimo. Pero esto es lo que se forma, ¿no? Fíjense que esto es básicamente el paraboloide y lo que te da las curvas de nivel es esa proyección sobre el plano XY. ¿Me explico? ¿Se entiende esta idea? Sí. Perfecto, ¿no? Entonces, así es como uno puede graficar con curvas de nivel. Y con superficie de nivel, bueno, es análogo, solo que como tal la función de superficie de nivel va de R3 a R y eso no es una cosa que tú puedas graficar, porque ya eso es en cuarta dimensión. Pero sí, Ajá, pero esto ¿cómo se llama? Esta es la gráfica de una curva de nivel. no, 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 no. Nosotros estamos usando curvas de nivel para graficar esta función que está acá. ¿No ves que está? Ah, esta es la gráfica de la función. Ok, Ajá, bello. exacto, exacto. Y como es una función que está en el espacio, es una superficie, ¿ok? Por si acaso. ¿Dónde está la función? Esta aquí, ¿no? Esto. Bien. O sea, yo puedo tener una función de R3 a R y yo lo que puedo graficar solo son sus superficies de nivel, ¿ok? Que vendría siendo lo mismo, ¿no? Imagínate esto. Tienes acá x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a w. Entonces tú dices que w es una constante. Entonces tú tienes x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a c. Y bueno, tú le vas dando valores diferentes a esa constante y vas obteniendo lo que es la superficie de nivel. Pero la gráfica como tal de la función no la puedo dibujar, porque está en la cuarta dimensión. No se puede dibujar. Lo que yo puedo dibujar de una función que está de R3 a R son sus superficies de nivel. Ahora, yo una función que está de R2 a R, puedo hacer sus curvas de nivel y puedo hacer la gráfica de esa función. ¿Se entiende la idea? Yes. Perfecto. Muy bien. Esto es en esencia, yo como no sé dibujar, voy a copiar el dibujo del paraboloide, ¿ok? Em, y voy a borrar esto, ¿no? Básicamente, estas son las ideas iniciales de esto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hablar acá? ¿Qué tenemos que mencionar? Algo muy importante. ¿Dónde está lo que acabo de copiar? Ok, X. Que es importante mencionar aquí lo que son las... em,
Las propiedades de continuidad y derivabilidad y diferenciabilidad de una función. ¿Ok? Y de ahí hacemos los ejercicios clásicos que le estoy diciendo. Porque no me copia el dibujo, no entiendo. No sé dónde lo está copiando. A ver, ya, gracias. Eso es lo que quería. Perfecto. Eh, perfecto, ok. Ajá, muchachos, nada. Em, ¿Qué es una función continua? De mate uno. A ver, ¿cuándo teníamos una función continua? Aquí en matemáticas uno. ¿Hola? Cuando no había ningún valor en el cual hiciera que la función no tuviera sentido, que la gráfica era Uy, completamente continua, no había ninguna interrupción, se me va la palabra, pero no ok, tenía ningún punto ni ningún salto. ok, eso que dicen ambos es de forma gráfica, pero de manera, por definición, ¿qué es lo que decimos de funciones continuas? Funciones continuas. Pues que cumplen las tres condiciones de continuidad. ¿Cuáles son las tres condiciones de continuidad? Bueno, que en una el límite todo punto de de la función, tanto la izquierda por la derecha, dieran el mismo valor. Eso creo que era una. ¿Qué límite existe? Sí, que el límite existe. Deme un segundo que me está llamando. Ya, un segundo, chicos. Sorry. De nuevamente, en matemáticas uno una función es continua, ¿verdad? Sí, cumple varias condiciones, tres condiciones en particular. Vamos a ver si yo lo tengo por acá. Este, hagamos un salto al pasado, muchachos. Aquí. Hagamos un salto al pasado, ¿no? Y volvamos al curso de matemáticas uno, ¿no? Particularmente las clases de Electronic Education, claro que sí. Una función continua, por definición, es que tiene que cumplir estas tres condiciones que están acá. Lo que mencionaban por ahí, ¿no? Que el límite exista. Eso implica en matemáticas, uno, que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha, que la función evaluada en el punto exista y que la función evaluada en el punto sea igual al límite de la función, ¿ok? Esa es la definición de continuidad para mate uno. Bueno, adivinen qué, para matemática 5 es análoga. Es la misma vaina. Es la misma vaina, ¿ok? ¿Por qué no me está copiando las imágenes bien? Ahora sí. Perfecto. Entonces, esto es básicamente, fuck. Vamos a hacer algo acá. Bueno, X, no importa. Vamos a quitarle la pantalla. Que no me está copiando las cosas. Ajá. Esto es la definición de continuidad como tal. ¿Ok? En Mate 5 es lo mismo. Es lo mismo, solo que para campos escalares y para campos vectoriales. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, esto es Mate 1 y Mate 5, la definición va a ser igual. Voy a aprovechar para calcular límites de una vez con un ejercicio de continuidad, ¿ok? Porque no he hablado de límites, no he dicho absolutamente nada de límites. Voy a saltar de una vez a continuidad, pero voy a hacer dos en uno. Porque al fin y al cabo, resolver la continuidad es resolver un límite. Entonces voy a hacer dos en uno. En mate 5 es lo mismo, ¿no? Una función continua en matemática 5 tiene que cumplir tres condiciones. Fíjense, que f de a exista, ¿no? En el caso de Rn a R, ¿no? De nuevo. En el caso de una función que va de Rn a R. ¿Sí? De Rn a R. Ahora, esto tiene que existir. La primera condición. Ahora, ¿este punto A qué es? ¿Ese punto A qué es? ¿Qué es ese punto A?
Es un valor que introducimos en la función. Es un vector. Es un valor que decimos en la función, es una imagen, es la primera imagen, pero es un vector, ¿no? Su flechita acá. Se van a dar cuenta que en Matemática 5 em, la idea de estar colocándole flechitas a los vectores y broma, no la vamos a estar usando tanto porque se sobreentiende. ¿Ok? Entonces, ajá, no hay tanto problema con eso. Ok, lo segundo es que el límite, cuando x tiende a A, pero no es x normal, es el vector x y el vector A. ¿Ok? De esto tiene que ser, tiene que existir. Y lo tercero es lo mismo. ¿Ok? La tercera condición es que el límite, cuando x tiende al vector A, el vector x tiende al vector A de la función evaluada en A, tiene que ser igual a f de A. Es lo mismo, muchachos. La definición de continuidad es la misma. ¿Sí? No hay ningún problema. Literalmente A. Ahora, tenemos lo siguiente. ¿Cómo definimos nosotros una función que sea derivable, ¿no? Vamos a hablar de derivabilidad y vamos a hacer aquí la esencia de una cosa a la otra, porque así quiero enfatizar eso, ¿no? Que una función sea derivable no es lo mismo a que sea diferenciable, no es lo mismo, ¿ok? El hecho de que sea derivable no es lo mismo que sea diferenciable. ¿No sería f de x? Bueno, potero, potato. Es indiferente, es indiferente. F mayúscula, F minúscula, no importa. Ah, ya, perdón, pensé que te referías a... Sí, 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 no, f de a. Aquí es f de x. Ya entendí. Sorry, César. Es que vi la F mayúscula y me confundí. Sí, gracias. Gracias. Bien, ajá, hablemos de derivabilidad. Déjame ver si tengo por acá la formulita. Déjame revisar para no tener que copiar todo y solamente hacer copy-paste. A ver, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Ajá, muchachos. Decimos que, bueno, aquí también tenemos que hablar de una cosa importante. ¿Saben lo que es el gradiente de una función? No, ok. Bueno, tranquilos, no pasa nada. Bien. Hablemos de derivabilidad. Derivabilidad. Derivabilidades, ¿no? Derivabilidad de una función. De una función. Ok. ¿Qué es la derivada de una función? Bueno, básicamente se dice, esto es el ejemplo de R2, ¿ok? Voy a trabajar solo con ejemplos en R2 para que sea más sencilla la cosa. Esto se puede extrapolar para Rn, pero lo voy a trabajar por ejemplo de R2. Vamos a decir una función sea una función que va de su conjunto de que es su dominio de R2 a R. ¿Ok? Entonces se dice que f es continua, es derivable, perdón. Se dice que f es derivable. Fíjense acá. Miren lo que voy a poner. Es derivable en un entorno a un punto A, en un entorno a un punto A, si se cumple, ¿qué cosa? Si se cumple que las derivadas parciales de la función existen. Eso es lo que significa que sea derivable. ¿Qué son las derivadas parciales? La derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Y en principio vendría siendo esto de acá. Las derivadas parciales es esto. De una función es esto de acá. ¿Ok? Estas son las derivadas parciales de una función, como tal. ¿Sí?
Sé que estoy dando como un montón de conceptos ahorita y tal, no sé qué. Y es Panic, pero bueno, quiero tratar de abarcar todo eso en esta primera clase en que sea. Ok, la derivada parcial de una función es cuando tú agarras una función y la que depende de x y y, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. En la derivada parcial se denota con este símbolo que es el símbolo de Jacobi. Esto, bueno, los que ya han visto el laboratorio seguramente habrán visto esto, ¿no? Supongamos un ejemplo sencillito, la función f de x, y igual a x por y cuadrado. ¿Sí? Ese ejemplo sencillito. La derivada parcial de f respecto a x, ¿verdad? No es otra cosa que agarras y derivas respecto a x y todo lo que no sea x lo tomas como constante, ¿ok? Todo lo que no sea una x para ti va a ser constante. Esa es la derivada parcial de x respecto a y. Sube un momentico, güey. ¿Ok? Esto aquí existe y esto aquí que existe. Existen las derivadas parciales, es eso. Entonces, un ejemplo de la derivada parcial es cuando tú tienes una función de dos variables, tú agarras, ¿verdad? Derivas la función respecto a x, como estoy diciendo acá, y todo lo que no sea x lo tomas como una constante. Todo lo que no sea x lo ves como una constante. Esa es la derivada parcial de la función respecto a x. Y lo mismo pasa respecto a y. ¿Ok? Lo mismo pasa respecto a y. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, ¿no? Este, si x sería mi función y todo es constante, entonces la derivada de esto va a ser y cuadrado. ¿Ok? Porque y lo veo como una constante. Y la derivada de esta función respecto a y, ¿cuánto sería? Aquí las reglas de derivación son las mismas, ¿ok? No estoy diciendo nada nuevo, son las reglas de derivación. 2xy, muy bien, ¿no? Aplico la regla de potencia para y x es constante. 2xy. Bueno, eso es lo básico de derivar parcialmente. Acá, pues, es claro que hay que estar fresco con las reglas de derivación. Y que bueno, así como en matemáticas 1 la derivada se define con un límite, las derivadas parciales también se definen con un límite, que es esto que está acá. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, una función es derivable si existe el límite, como tal. Es continua en un punto, ¿no? Porque recuerden que todas estas definiciones son para valores puntuales. Es derivable, es continua si se cumple esto. Las tres condiciones. Es derivable si se cumple esto. Ahora, fíjense que aquí yo pongo entorno. ¿Y qué es un entorno? Bueno, una cosa ahí de topología. Básicamente un entorno tiene que ver con conjuntos abiertos. ¿Y qué es un conjunto abierto? Tiene que ver con bolas abiertas. ¿Y qué es una bola abierta? Bueno, eso lo hablaremos después. No voy a hacer detalle en eso, no voy a hacer énfasis. Ok. Ahora, existe una cosa que se llama derivada direccional de una función. ¿Ok? Porque, claro, importantísimo, ¿no? Si yo en mate 1 tengo esto, ¿verdad? Tengo este punto aquí, el 3 por ejemplo, y yo puedo acercarme a ese punto por la izquierda y por la derecha, ¿no? Eso es mate 1. Eso yo puedo hacer sin ningún problema, ¿cierto? Bueno, para matemática 5 eso no es así. Para matemática 5 la cosa es diferente. Porque si yo tengo mi recta real, o si yo tengo aquí la recta y tengo un punto, A, entonces yo puedo acercarme a ese punto no solo por la izquierda y por la derecha. Puedo acercarme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Puedo acercarme con funciones, con curvas, con rectas, por lo menos con un seno, con una parábola. Hay infinitas formas en las cuales yo me puedo acercar a ese punto. Entonces, para englobar todo eso, se usa, no se usa la idea de izquierda y derecha, sino la idea de yo tengo este punto, ¿verdad? Acá y lo encierro mediante una circunferencia. Que esa circunferencia cada vez se hace más y más pequeña y más pequeña, que es lo que se conoce como la idea de bolas abiertas. Básicamente es eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita con límites. ¿Se entiende la idea de continuidad y diferenciabilidad y derivabilidad? Ahora, déjenme buscar aquí la derivada direccional, porque tengo por acá la definición para no copiarla, hacer screenshot. Sí, ok.
Eh, 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 eh. Ah, ok. Ajá, fíjense. Esto es básicamente la definición de derivada direccional. Ok, esto de aquí. Me molesta tanto que no sé por qué no me están copiando las imágenes por encima, no entiendo. Eh, no me deja ponerlo. Ah, listo. Ok, bien. Esto es lo que se conoce como la derivada direccional, ¿ok? ¿Por qué se conoce como derivada direccional? Porque bien, muchachos, como les mencioné ahorita, yo puedo calcular la derivada, o sea, una función en un punto tiene diferentes direcciones en cómo yo me puedo acercar a ese punto. Hay infinitas formas en las que yo me puedo acercar en ese punto. ¿Cómo yo me puedo acercar? Mediante vectores. ¿Ok? Yo me acerco a esos puntos mediante vectores, ¿no? O sea, o le doy una dirección, valga la redundancia, mediante vectores. Entonces, ajá. Derivada direccional. Esta es la definición de derivada direccional. Básicamente es ese límite que ya vamos a explicar qué significa este límite, que ya lo vamos a leer. Pero imagínense lo siguiente, ¿no? Estoy aquí en R3, ¿verdad? E imagínense que yo tengo una superficie acá. Vamos a dibujarlo un poquito más bonito. Imagínense que esto que está acá es una superficie. Si se pregunta qué es este dibujo, es la forma en la que tú puedes dibujar superficies, ¿verdad? O sea, es como la forma genérica. Como cuando tú haces esto en Mate 1, ¿no? Que bueno, esta es la gráfica de una función y tal. Bueno, en Mate 5 sería así. Imagínate que tienes este punto acá y tú puedes calcular la derivada de ese punto respecto a varios vectores. ¿Ok? Respecto aquí, que serían, si se fijan, los vectores unitarios J e I. Pero también puedes calcular la derivada respecto a este vector, o a este otro vector, o a este otro vector. Y es ahí donde aparece el concepto de derivada direccional. Tienes un punto, tienes un vector unitario, tú puedes calcular la derivada de esa función en ese punto respecto a esa dirección. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? ¿Puedes dar la otra rueda? Ok. Déjame ver si puedo sacar. Déjame ver si tengo por aquí esto. Espérame. Este. Sacar, ver si tengo un dibujo por aquí más bonito para hacer esto. A ver. No, esto no, esto no. Ya, estoy buscando a ver si consigo la forma de. Es que por aquí yo tengo dibujos de esto bonitos. No como los míos. Ajá, esto. Esto. Muy bien. Ok. Ok. Con esto es mucho más bonito, claro que sí. Perfecto. Ajá. Ok. Ignoren todo esto que está acá dibujado sobre aquí, sobre abajo. Ok, fíjense que esto es lo que yo les decía, ¿no? Esto es básicamente la idea de plano de una superficie, ¿no? Como tal. Entonces yo voy a borrar esto porque no me interesa. Ok. E imagínense que esa es la superficie, ¿no? Esto que está acá no nos interesa, no vamos a hablar de plano tangente hoy. ¿A qué me refiero con la superficie? A la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tengo el punto como tal. Ese punto que ustedes ven en rojo ahí es mi punto. ¿Sí? Ese es el punto. Bueno, ¿qué está pasando acá? Esto que está acá es la gráfica de la función z igual a f de x, y. ¿Cierto? Entonces yo puedo calcular la derivada de este punto en varias direcciones. Porque este es un punto, yo me puedo sacar este punto por aquí. ¿Están de acuerdo que a ese punto yo me lo puedo sacar de varias formas? Yo a ese punto, ¿verdad? Me lo puedo acercar por aquí.
O me lo puedo acercar por aquí. What? Me lo puedo acercar por aquí. Me lo puedo acercar por aquí. Me lo puedo acercar por aquí. ¿Sí me explico con esto? Sí, o sea, todas las formas que te den tres dimensiones, que te den un espacio de tres dimensiones. Y me lo puedo acercar, o sea, de todas las direcciones, ¿no? Me puedo acercar a ese punto. Bueno, la derivada direccional es básicamente la derivada respecto a una dirección específica. Y eso es lo que significa derivada direccional. ¿Por qué? Porque en matemáticas uno nuevamente, tenés esto que está acá, tienes tu función, ¿verdad? Tienes un punto, y la derivada de ese punto no es otra cosa que la pendiente, la raíz de tangente de la curva, bla, 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 ¿verdad? Este es tu punto, ¿verdad? Y aquí solo hay una derivada porque solo está esto, ¿no? Y ya está. Por aquí no, aquí tienes infinitas direcciones. ¿Se entiende esa idea, no? Bueno, eso es lo que es derivada direccional. Y si se fijan, los vectores unitarios I y J, este es mi vector unitario J, y mi vector unitario I, son las derivadas parciales, son las derivadas direccionales en función de I y J, o mejor dicho, ¿ok? Este, la derivada parcial respecto a X es la derivada direccional respecto al vector unitario Y. La derivada direccional respecto a Y, la derivada parcial respecto a Y, es la derivada en la dirección del vector J. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que, nuevamente, la fórmula que ustedes conocen de matemáticas 1, del límite, cuando h tiende a cero, de f de x más h, ¿verdad? Menos f de x sobre h. Eso es lo que sabemos en mate 1. Bueno, esto que está aquí, esto, esa definición, se parece a esto, ¿no? Fíjense que nuevamente es el límite cuando h tiende a cero. De aquí tienes f de x0 más a por h, y0 más b por h, menos la función evaluada en el punto sobre h. O sea, es lo mismo, ¿no? Es muy parecido. ¿Quién es A y B? Las coordenadas del vector que tiene que ser unitario. Y X y Y es el punto. X0 y Y0. Entonces, es como escribir esto para R2. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Y sería f de x más h, o bueno, f de x0, ¿no? Para el punto 0. Menos f de x0 sobre h. ¿Sí o no, muchachones? Acá tiene que ver con la idea del plano tangente. Ya no es una recta tangente, sino un plano tangente. Tiene sentido exacto. Ok. ¿Se entiende esto de los límites? Estoy muy claro ese vector unitario, ¿Cómo? con lo del vector unitario, B. Ah, porque lo que pasa es que no me quiero meter con la demostración, o sea, el tema geométrico de esto, pero verlo así. O sea, ¿qué me refiero con el vector unitario? Que bueno, si tú quieres calcular la derivada en esta dirección, ese vector tiene que ser unitario, tiene que tener norma 1. Si tú quieres Ah, ya lo enlacé, ya lo enlacé. perfecto. Es eso, básicamente. Ahora, si ustedes ven esta fórmula, ¿verdad? Que está acá, y la aplican para el vector unitario 1,0, que es el vector unitario I, fíjense que la coordenada A, que corresponde a la coordenada X del vector, es 1. Y la coordenada B es 0. Entonces todo esto vale 0. Y te va a quedar que todo esto de aquí es 0. Y te va a quedar justamente lo de acá arriba. Esto de aquí. Análogo con el vector unitario J, el 0, 1. La parte A da 0 y te queda esto. Yo sé que es un montón de conceptos y definiciones que son complicadas ahorita de ver y que como que las estoy dando así todo de golpe. Pero bueno, con los ejercicios esto lo trabajo uno poco a poco, ¿no? Y lo va digiriendo. Pero sí hay que meterle ojo a esto, ¿no? Diferenciar cada cosa. Y por último, lo que quiero mencionar acá, lo último que quisiera mencionar es lo que conocemos como la idea de diferenciabilidad. ¿Ok? ¿Dónde está aquí mi concepto de diferenciabilidad? Está por acá. Ya.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que lo acabo de ver. ¿Quién me escribe tanto? Cárate, que son los teléfonos. Eh, 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 bueno, importante, ¿no? Que no lo mencioné, pero también es importante. Muchachones. Ajá, aquí está. Perfecto. Bien. Esto de acá es lo que nosotros llamamos el concepto de diferenciabilidad. Todo esto. Sigo sin entender por qué se pone así, pero bueno, X. Perfecto. Entonces, bien, una cosita que lo mencioné pero no lo dije, el gradiente es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de una función. ¿Ok? El gradiente de una función, ¿verdad? No es otra cosa para el punto A que el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función respecto a X. O sea, son las componentes cuyas derivadas son, para un punto A, son las componentes de las derivadas parciales de la función. ¿Sí? Es eso. La función X acá, perfecto. Ese es el gradiente. Esto lo han usado en física, ¿no? 100% seguro. ¿Quién me quiere tanto? Basta. Ajá, bien. Ok. ¿Qué es el concepto de diferenciabilidad? Es el límite horrible y asqueroso que ustedes ven ahí. ¿Qué significa derivabilidad? Que las derivadas parciales existan. Eso es todo. ¿Qué significa continuidad? Bueno, que se cumplen las tres condiciones de continuidad. Derivada direccional, que este límite que está acá exista. Esa es la derivada direccional. Que ese límite que está aquí exista. Derivada direccional. Esto existe. ¿Qué significa diferenciabilidad? Que este límite asqueroso que ustedes ven aquí exista y sea igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que significa diferenciabilidad. Que ese límite que ustedes ven ahí existe y sea igual a cero. Es un límite horrible, ¿no? Tú ves eso y tú dices que es asqueroso, espantoso, guácala. Bueno, ese es el concepto de diferenciabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre derivabilidad y diferenciabilidad? Derivabilidad es que las derivadas parciales existan. ¿Ok? Eso es lo que significa, que las derivadas parciales existan. Diferenciabilidad es que este límite que está acá exista. Lo de abajo es la norma. Importante acá, ¿no? Atención. Los vectores no tienen módulo. Los vectores tienen norma. Y eso lo aprendimos en matemáticas 3, ¿no? Bueno, se supone que uno lo ve en matemáticas 3. Que los vectores tienen norma, no módulo. Entonces, abajo es la norma de ese vector. Permítanme aquí recordarles la definición de norma rápidamente. Este, la norma es esto, ¿no? Aquí. Si estás en un espacio vectorial de dimensión n, la norma de un vector, fuck, guarda esto sin querer. La norma de un vector es esto de acá. ¿Ok? Es la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Esa es la norma de un vector. Y en R3 es básicamente la norma que ustedes conocen de toda la vida, ¿no? La suma de los componentes elevado al cuadrado. Esa es la norma, pues, como tal. Aquí déjenme ponerles esto también. No, eso es para que recuerden. Es la suma de los componentes elevado al cuadrado y ya está. Eso es todo. Y la norma de una resta de vectores es lo que se conoce como la distancia en R2 con R3. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Hmm. ¿Se entiende más o menos cada concepto? Más o menos. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre derivabilidad y diferenciabilidad? Derivabilidad, que existan las derivadas parciales de la función en un punto. Diferenciabilidad, que exista el límite de esta definición. Ahora, esto tiene más trasfondo. No lo vamos a hablar ahorita, por el tiempo. Ya más bien casi que, no sé si me echas si hacer el ejercicio completo, pero no lo vamos a hablar ahorita. Este límite que está acá, geométricamente significa que la distancia que existe
de la función evaluada en el punto a su plano tangente es lo suficientemente pequeño. Eso es geométricamente lo que pasa. ¿Ok? Que la distancia que existe de la función a su plano tangente es lo suficientemente pequeño. Pero insisto, no voy a hablar de eso ahorita. Simplemente quiero que vean que diferenciabilidad y derivabilidad no es lo mismo. Derivabilidad que existen las derivadas parciales. Diferenciabilidad es lo más poderoso, porque si una función es diferenciable, es continua, es derivable, tiene derivadas parciales, tiene derivada direccional, se cumple todo. Pero tú puedes tener que la función sea continua, tenga derivadas parciales y aún así no exista este límite y no sea diferenciable. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Se comprende? ¿Sabes que su teorema que siempre dan que dicen cosas como que si las parciales existen y son continuas, entonces es diferenciable? Te da chance de explicarlo un pelo. Y si existe y no vale cero, no es tampoco, ¿no? Exactamente. Pero si es diferenciable, entonces sí es derivable y continua, sí. Ok. Déjame ver si tengo el teorema. Bueno, ya se me acabaron las hojas. Déjame ver si tengo el teorema por aquí para ponerlo. Sí, si es diferenciable, se cumple todo. Si es diferenciable, ya es continuo, es derivable, tiene derivada direccional del punto. Si es diferenciable, es bonito porque todo se cumple. El límite tiene que valer cero. Pero no se preocupen, ese límite siempre va a valer cero. ¿Ok? Lo interesante de calcular límites de matemáticas 5 es que obligatoriamente tiene que usar la definición epsilon delta. Siempre que el límite esté en mate 5, porque nosotros vamos a calcular límites de una variable y límites de varias variables, ¿ok? Es una realidad. Vamos a calcular límites de una variable y de varias variables. En mate 5, los límites de varias variables obligatoriamente tienen que usar la definición de epsilon delta. Obligatorio. Si no, no se puede. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de eso rapidito, ¿no? No. Ajá. Bueno, básicamente el teorema te dice lo siguiente, ¿no? Tal, su nombre lo dice. Si tú tienes que las derivadas parciales de una función son continuas y existen y además son continuas, entonces, por teorema, la función es diferenciable. Imagínate esto que está acá, ¿no? F de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? La derivada parcial de f respecto a x, ojo, estoy en un punto, esto siempre es en un punto, cuidado ahí, esto siempre es en un punto. La derivada parcial de x respecto a y, ¿cuánto vale? Bueno, esto es 2x, ¿cierto? Porque esto es constante, vale 0. Y la derivada parcial de f respecto a y es igual a 2y. Tú estarás de acuerdo conmigo que las derivadas existen, ¿no? Para cualquier par de puntos en R2. Y estarás de acuerdo conmigo que esas funciones son continuas, ¿sí o no? ¿Por qué son continuas? Porque son polinomios. Salto al pasado. Aquí, mate 1. Este, así como mate 1, todas las funciones polinómicas, la seno y el coseno, la exponencial, la logaritmo en su dominio, la raíz en su dominio, la racional en su dominio, son continuas. En mate 5 lo mismo. Las funciones polinómicas, las funciones, seno y coseno, etcétera, 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 son continuas en su dominio, pues. ¿Ok? Entonces, tú estás viendo, mira, tienes esta función. ¿Ok? Y tienes que sus derivadas parciales existen y son continuas. Automáticamente, por teorema, esa función es diferenciable. Eso es lo que te dice el teorema. Eso es todo. Automáticamente, esa función es diferenciable. Y ya está. Y cuando no me sirve usar eso para citarme el límite feo de diferenciabilidad, eh, ¿cómo ya? Y cuando no me sirve eso, tengo que usar el límite de diferenciabilidad. O, ¿cómo haces para no usar el límite feo de diferenciabilidad? Ok. Aló, Eh,
Sí, 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 vuelve a activar el micrófono, porfa. Ajá. No, que ¿cuándo sería un caso en el que no puedo usar esto para saltarme el límite? Sería como cuando queda X sobre Y, y entonces allí ya se fastidiaría y tendría que irme. O sea, cuando estoy obligado a tener que usar el límite feo en lugar de simplemente derivarla, decir que las parciales son continuas. Mira, funciones a trozos. Porque si la función no es a trozo, va a ser una polinómica o va a ser una seno, coseno. Y ya tú sabes que todas las funciones polinómicas, seno y coseno, son diferenciables en su dominio. Si tiene una función racional, no es continua, el valor donde se anula y entonces no es diferenciable. Pero si la tengo a trozos, no es más fácil igual probar repetir esto que usar el límite fastidioso y probar continuidad a trozos con esto, o no se puede. La continuidad no te la van a pedir. La No, la diferencia, continuidad de las parciales, perdón. ajá, la continuidad, la derivabilidad, la diferenciabilidad, todas esas cosas te la van a pedir en un punto. ¿Y qué crees? Ese punto va a ser justamente donde la función de peso cambia de signo. Cambia de rama, perdón. Y automáticamente eso, juro, usar la definición de límite. No, exacto. Pero no la del límite epsilon delta, pero yo digo el límite de diferenciabilidad, que es más fastidioso. Entonces yo lo que pregunto es, porque normalmente te dicen que con ese teorema de si las parciales son continuas, es como para que no tengas que calcular esto, ¿no? No, porque tú Para- no sabes, tú no sabes cómo se comporta la función ahí. Porque imagínate, tendrías que hallar las derivadas parciales de la función. Lo que pasa es que la cosa es la siguiente. En ese tipo de ejercicios, te piden son las derivadas en un punto. De hecho, la definición es puntual. Entonces, no es que vas a agarrar la función y la vas a derivar. No puedes. Porque cuando tú haces eso, la tienes que evaluar en el punto. Y ya tú vas a tener la derivada evaluada en el punto. No vas a tener la derivada para cualquier punto, sino el valor numérico de esa derivada. No vas a obtener el valor funcional, si me explico, ¿no? Es decir, tú vas a tener la derivada evaluada en el punto. Vamos a verlo por acá. Vamos a hacer este ejercicio que yo quería hacer acá. Yo quería hacer un ejercicio, pero eso es demasiado largo para hacerlo aquí. Si nos vamos a terminar a las 10 de la noche. Entonces vamos a hacer esto por acá. Vamos a hacer este. El ejercicio que yo quería hacer era este. Ya se los pongo. Este. Pero por efectos de tiempo, no. Ya, ¿dónde está? Bueno, X. Ahorita lo busco. Ajá. La cuestión es la siguiente. Aquí, fíjate que tú quieres es hallar la continuidad en este punto, ¿no? En el 0, 0. Pero imagínate que te pidan la diferenciabilidad en ese punto. No te sirve calcular las derivadas parciales, porque tú las quieres en el punto. O sea, no te sirve aplicar el teorema. Acá, juro, vas a tener que siempre aplicar el límite, porque ¿qué pasa? ¿Cuándo tengo que aplicar ese límite? En funciones a trozos. Si la función no es a trozos, ese límite no lo tengo por qué ver. Pero estamos en la Simón, acá te van a mandar a hacer esto con funciones a trozos. Eso pasa en otras universidades, muchachos. Puede ser que si no UNESP, y esa gente va por allá. Pero aquí, tenlo por seguro que cuando usas el límite, cuando tengas funciones a trozos. No hay de otra. Cuando tengas funciones a trozos y quieras ver la continuidad, la derivabilidad y la diferenciabilidad en ese punto. Que la función no es continua, no va a ser diferenciable. Que la función no es derivable, no va a ser diferenciable. Y por ahí te puedes ahorrar eso. Pero el hecho de que sea continua no te garantiza que la función sea diferenciable en ese punto. pero no puedo hacer la parcial por usando el límite. Hay que hacer la parcial usando el límite. Y cuando aplicas la definición de la parcial usando el límite, fíjate que la definición te la da en un valor puntual. Mm, ok. No lo quiero evitar, pero no se puede. O es que no es o sea, Pero entonces, ¿cómo se usa entonces? O sea, ¿cómo sería útil usar ese teorema para ese lado? O sea, yo sé que normalmente uno lo utiliza desde del otro lado, con el contrapositivo, pero... en plano de- tangente. ¿En cómo? En plano tangente. Ah, ok. O sea, porque, a ver, por ejemplo, sí, en plano tangente, porque en plano tangente tú, o sea, si tú tienes que el enunciado te dice, mira, esta función es diferenciable, ¿verdad? En tal sitio.
Entonces tú dices, ah, mira, como es diferenciable acá, entonces tiene plano tangente. Entonces, los ejercicios de plano tangentes, usas eso. Usas como que, ah, no, mira, esta función es diferenciable acá, entonces tiene plano tangente, entonces, como la función es continua, y su derivada parcial son continua, entonces tiene plano tangente, o por ejemplo, para hacer eje Taylor, para no tener que sacar, o sea, para tú poder justificar que existe plano tangente, para tú poder justificar que existe la representación en Taylor, en dos variables, en dos términos, en orden 2, para tú poder justificar ciertas cosas, tú usas, lo que es la definición de, tú usas ese teorema, por ejemplo. Pero entonces no me es muy útil saber que las parciales existen y son continuas. Sí, claro. O sea, en el sentido de que no me va a pasar ese caso muchas veces en el examen. Sí, claro, porque es que en el parcial generalmente son dos ejercicios, o sea, es un ejercicio de funciones a trozos, es un ejercicio de Taylor y es un ejercicio de plano tangente y uno de máximos y mínimos. Entonces ya ahí con plano tangente y Taylor puedes usar esos teoremas. Y puedes decir, mira, la función en máximo y mínimo. Como la función es diferenciable, ¿por qué? Porque es claro que las parciales existen y son continuas. Entonces alcanzan sus máximos y mínimos. O sea, lo vas a usar todo menos en el típico ejercicio de funciones a trozos, donde obligatoriamente tienes que usar el límite. Ok. Ok. Dale, gracias. Nice. Mira, te voy a anotar, te voy a pasar este resumen que tengo por aquí, ¿no? Para que todos lo tengan. Esto de aquí. Bien. El ejercicio que quiero hacer es este, pero mira esto. ¿Ok? Para resolver el límite diferencial que debe dar cero, se tiene que resolver por definición. Sí, eso hay que hacer epsilon delta. Miren, esto es un poquito de todo, es como un resumen de esto, ¿no? Si las parciales son continuas, existen, entonces es diferenciable y por lo tanto ella es continua, las parciales existen, tiene plano tangente, las direccionales existen en el punto, ¿ok? Y esto es una forma de verlo. Pero si esto no lo puedes hacer, entonces te toca ver la diferencialidad por definición. Ojo, insisto, el teorema siempre lo vas a usar salvo funciones a trozos. O sea, velo así, es como los ejercicios de sumas de Riemann de Mate 2, por definición, o L'Hopital en Mate 1. A juro tienes que hacer la parte complicada por definición larga y luego haces la parte más sencilla usando los teoremas. Es la misma idea. Te ponen primero la parte larga por sumas de Riemann, por definición, para la integral de Riemann, y luego aplicas segundo teorema fundamental de cálculo. En Mate 1, primero ves los límites, así manipulaciones algebraicas, etcétera, para después usar L'Hopital. Primero hacemos esto por definición, para después usar los teoremas. Son cosas de la Simón, muchachos. Ustedes ya están grandes, eso deberían saberlo. Son cositas de la Simón. Siempre es así. Y que no las aprendo, ¿no? Son cosas de la Simón de toda la vida. Ojo, insisto, esa definición, ¿verdad? Esa definición que está acá, este, la usan para funciones a trozos. El parcial comúnmente siempre va a tener un ejercicio de función a trozos. Y ya está. Se usa para ahí. Esa definición dura como 1 hora y media. Se ve horrible, pero la verdad es que no. Se ve horrible, pero la verdad es que no. La verdad es que no es tan horrible. Y el ejercicio, espera un momento, quiero enseñarte algo. Eh, mm, 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 mm. Lo estoy buscando, pero no sé dónde está. Este, ajá, vamos a hacer esto. A ver, yo quisiera hacer un ejercicio un poco más interesante, donde estudie continuidad, derivabilidad, diferenciabilidad y derivadas direccionales. Es decir, estudie todo. Y no hacer el que puse ahorita, que es solo continuidad. O sea, a mí me gustaría hacer un ejercicio que estudie todo. Pero bueno, eso no nos va a dar el tiempo porque ya es la hora. Entonces, si les propongo hacer ese ejercicio el día de mañana, donde podemos estudiar todo, ¿no? Para no dejarlo a la mitad y para hacer un ejercicio un poquito más interesante. No hacer solo un ejercicio donde veamos la continuidad porque ah, no va a ser divertido. Entonces, prefiero hacer eso. Se preguntarán, ¿a qué hora mañana? Mira, mañana pudiera a la 1 de la tarde.
Más tarde no puedo. Ni más temprano tampoco. Sé que es una hora un poco chocante para ver clases un domingo, pero ajá. Vamos a hacer uno más divertido, vamos a hacer uno más interesante, de verdad. Donde vas a estudiar todo. Donde estudie continuidad, derivabilidad, diferenciabilidad y derivada direccional. Ok, lo paso ahorita. Entonces, aquí hay un montón de cosas más, muchachos. ¿Ok? Aquí hay un montón de cosas más. Aquí yo traté de dar en una hora y media, bueno, 2 horas prácticamente ya, lo sintético de toda esta primera introducción del curso. Pero aquí yo no hablé de plano tangente, por ejemplo. Que bueno, la idea básica es como recta tangente, pero en mate 5, ¿no? En lugar de ser una recta es un plano. No hablé de jacobiano, por ejemplo, la matriz Jacobi. No hablé de ciertas cositas, pero son cosas que se pueden hablar en los ejercicios. Son cosas que se pueden decir en los ejercicios. No hablé de conjuntos abiertos, se puede hablar en los ejercicios. ¿Ok? Son cosas que se pueden decir en los ejercicios, que se pueden hacer con los ejercicios. Y vamos a hacer eso, ¿no? Creo que está bien finalizar con este anagrama acá para que tengan todo aquí. Insisto, para finalizar, Matemática 5 es un curso que tienen que tener al día. Yo sé que tienen otras materias y sobre todo ya al segundo año empiezan a ver otras materias. No es un curso difícil, muchachos. No es un curso difícil. Mate 5 no es complicado, pero sí hay que tenerlo al día. Sí, 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 el documento yo lo paso junto con la grabación. Yo grabo todas las clases, muchachos. Todos los que han estado en Education saben que absolutamente cada una de las clases se graba. Entonces, tranquilos por eso. Em, y el documento con la grabación yo se las paso cuando la tenga lista para allá. Winter, tengo miedo y hace frío. No, no, ajá, para comentar sobre el curso de Matemática 5. No es un curso complicado, no es un curso difícil, no lo es, Mate 5 no es un curso complicado. Sin embargo, tienen que tenerlo al día, porque son muchas cositas. O sea, nada más todo lo que yo dije, derivada parcial, derivada direccional, derivabilidad, diferenciabilidad, continuidad, son muchos conceptos que se parecen, pero que no son lo mismo. Entonces imagínense cuando vean plano tangente, cuando vean Taylor. Entonces como que hay que tenerlo al día. Pero créanme que no es algo difícil. De hecho, la estructura de ese tipo de ejercicios funcionales a trozos es la misma siempre, literal. Y recordar todas las cosas de Mate 1, ¿no? Esas son las dos conclusiones de esta clase. Traten de tener la materia al día, porque si no les va a pasar factura. Y Osmer no es Cabello, Osmer no es Adames, Osmer no es... Bueno, la polaca es otro pedo. Pero no son Adames y Cabello que son más chill en las cosas. Osmer sí se va a poner un poquito más inventor con las evaluaciones. Quitan todo el primer parcial, absolutamente todo lo que es todo lo que es cálculo diferencial. O sea, todo mate 1 es el primer parcial en varias variables de mate 5. Todo mate 1. Dominio, gráfica, derivada implícita, que es la parte también más complicada, ¿no? De derivación implícita y regla cadena, obviamente. Eh, Plano tangente, que es como recta tangente. Toda esa parte del segundo y tercer parcial de matemáticas 1 va para mate 5. Y ese es el primer parcial, básicamente. Eh, ¿Qué más por ahí? Bueno, sí, máximos y mínimos. Optimización, claro que sí, optimización. Que básicamente son problemas de máximos y mínimos por los multiplicadores de Lagrange. Y ya. Y todo matemática, y todo el segundo parcial es toda la parte de integración, que son integrales de línea, integrales de trayectoria, integrales dobles y triples, y el teorema de mi hermano Green, amigo de la casa. Pero bueno, el resumen es, traten de tener la materia al día y enfóquense mucho en la parte teórica. O sea, no es que se enfoquen mucho en la parte teórica, sino que traten de entender las diferencias entre cada concepto. ¿Sí? Porque es distinto, pues. Son distintos. Entonces, ajá. Y repasan las cositas de Mate 1. Fíjense que aquí muchas cosas es igual a Mate 1. La continuidad, lo mismo. Derivabilidad, lo mismo. Diferencialidad, o sea, la medida de límites. Dominio es lo mismo. Entonces, nada, una última pregunta antes de irnos, muchachos. Antes de irse. Pasa el nombre de la canción por el Telegram, hermano. Sí va. Sí va, Rey, sí va. Nada, espero que haya gustado. Mañana a la 1 entonces. A la 1 Dios mediante, sí, si la luz me lo permite.
Cuídense, se les quiere un mundo y nos vemos mañana. Adiósito, bye bye. Gracias, hermano. Siempre Buena les. Gracias, Rey. Espero que les haya gustado mucho la clase. Adiósito, les quiero mucho. Siempre les.